Ya soy simplemente un arquitecto, un urbanista, y he estado estudiando un poco las rutas ancestrales de nuestros pueblos, con el permiso de Taitas Mamas, con el permiso de el maestro Baldomero, con el permiso de el espíritu de la coca, con el permiso de Apu Hatun Pichincha. Pues voy a intentar decir algunas cosas, espero que les interese. Primero, que me llama la atención mucho esto, siempre me ha llamado la atención esta figura del yatiri, con este diamante aquí, con estas grecas o serpentinas, con esta trinidad, quizás llegando al tercer ojo, esta mesa circular con estas diagonales o tahuantín, haciendo yanantín por pares, ¿no? Esta posibilidad de establecer una especie de mesa, nosotros llamaríamos una pampa mesa quizás, establecer un tapete sobre el cual definir algunos de los puntos geománticos con los que trabaja el yatiri. Y alguna vez tuve la oportunidad de que me leyera las hojas de coca un yatiri peruano, de modo que yo quedé un poco anonadado por todo lo que me dijo. Esto es parte de un proyecto, quizás sería bueno la luz apagar este de aquí para tener mejor lectura. Es parte de un proyecto que le llamamos el Quintiñán, el Camino del Colibrí, con otro arquitecto llamado Ángel Ceballos Black, que los dos estudiamos en la Universidad Central, y pues tenemos por referencia al colibrí, al Quinti, ¿no? Vayamos pasando. En F5. Eso. Muy bien. El proyecto Gaia, ustedes deben saber, tiene que ver con la teoría de James Lovelock sobre la tierra viva, la tierra inteligente, la tierra consciente, la tierra que piensa, la tierra que se autorregenera. Y pues aquí tenemos unas arqueologías que nosotros manejamos, la de la tolita, la del sol jaguar, la de los seres humanos tomando energía de la tierra, bien asentados, bien anclados en la tierra ecuatorial, que es nuestra tierra, ¿no? Los llamados, como que sería una especie de vestido de los quitúa caras, o que ahora le llamamos colorados o sáchilas, pero están tomando energía de su tierra sagrada. Sigamos. Pues un elemento que me parece interesante es señalar, a diferencia de lo que se dice aquí, el Ecuador ha perdido mucho la relación con la hoja de coca. Podría regresar quizás. Y pues tenemos a Santiago Ontaneda y Gustavo Espíndola, arqueólogos, ¿no? En el año 2005, 2006 incluso, estaban haciendo una exposición acerca de la arqueología de la coca en Ecuador. Y hay una afirmación, yo no soy arqueólogo, pero dejo sentado esto, por favor, que señala que el uso de la coca en el país precolombino, en el Ecuador, en las tierras de Quito o Quitúas, se remonta al año 8500 años, hace 8500 años atrás. Entiendo que 6500 antes de la era común. Una caja de gipta en concha, seguramente o vinculada al espondylus, otro vector importantísimo, como el maíz o como el cacao, que ahora sabemos que nació de aquí. El cacao nació de aquí y se fue hacia el norte y hacia el sur también, y hacia la Amazonía también. Nació en la Amazonía, en Mayo Chinchipe, en la cultura de Las Vegas, que es un primer testimonio. Y luego ellos analizaban una serie de arqueologías, ahí sí podemos ver las siguientes, ¿no? Unas siguientes imágenes donde el arqueólogo estaba
pues exponiendo una serie de evidencias donde están haciendo la yipta, haciendo el bolo de la hoja de coca, y con cal seguramente estaban haciendo el precursor para tener el alcaloide, la siguiente. Entonces esto es Capulí, por ejemplo, una cultura del norte, lo que llamamos Carchi. Estas culturas son más bien de la costa ecuatorial. Mucho se ha hablado de que las costas ecuatoriales dieron origen a las culturas andinas, pero ahora quizás en este estado del arte, de la arqueología, de la historia, tendremos que volver los ojos a la Amazonia, porque ahí parece estar los secretos de todas las plantas domesticadas y cultivadas, incluido seguramente la coca, a pesar de que sabemos que en los yungas, yunguillas, en las zonas cálidas se va definiendo, ¿no?, como importante. Sigamos la otra. Una segunda pregunta que quisiera solo plantear, y yo jamás podría resolverla, es la relación entre Amaruca, es decir, América, Amaraca, Merricua, algunos le llaman América después de Colón, es un invento, pero la tierra de la serpiente sagrada, de la gran serpiente volcánica, ¿tiene en algún momento alguna relación con el Mediterráneo, con Egipto, con el África? ¿Se han dado vectores de intercambio siendo tan antigua? ¿No? Sigamos. La doctora Irina Balabanova, antropóloga forense alemana de origen ruso, en un análisis hecho en 1992 en Alemania, encontró trazas de nicotina y cocaína en los restos de una momia egipcia. Los científicos siempre han apoyado la idea de que la planta de tabaco y de coca solo habrían germinado en América, por lo que según esa teoría fueron mundialmente conocidas luego de la llegada de Colón a las Indias que buscaban. Está la fuente que tiene estas fotos, seguramente la arqueología de hojas de tabaco y también de hojas de coca en una momia egipcia. ¿Será verdad? O en todo caso, bajo la visión colonizadora y neocolonial, todos los intercambios y rutas comerciales son recientes, o cómo es posible que, digamos, las momias egipcias tienen quizás 5.000 años, 3.000, 2.000 antes de la era común, ¿no? Eso es el segundo punto que no voy a resolver, sino dejar sentado. Por la difusión de este vector, sabiendo ahora que el maíz, el cacao, la coca, el frijol, etc., también sabemos que el frijol salió de la zona norte del Perú y de la zona sur del Ecuador, y se fue a la zona mesoamericana y regresó. Ahora sabemos otras historias, incluso con conocimientos arqueológicos, microbiológicos, y todos esos vectores de difusión. Imagínense en el caso nuestro del Spondylus, que hay un arqueólogo boliviano, Marcos Michel, ha encontrado cerca del lago Popo, ha encontrado un Spondylus, y está hablando de una formación que tiene 3.000 años antes de la era común, 5.000 años. Esas son las rutas y los viajes. En este caso me permito hablar un poquito sobre los ecuatoriales, pero voy a relacionar con otros pueblos andinos. ¿Sí? Puedes pasar. Sí. Otra cosa que a mí me llama siempre la atención es la mesa del Yatiri y su espacialidad macro-micro, ¿no? He visto algunas mesas, no conozco mucho del tema, pero he visto que siempre se establece un diamante, y se disponen las hojas con una suerte de geomancia. No solo que se estudia la constitución de la hoja, la nervadura de la hoja, sino que se estudia la localización espacial. Para nosotros se llamaría en un Hanan, en un Urim, en un Kai, en un Chaupi, ¿no?, en un Yuki, en un Paña, es decir, en una arriba, abajo, izquierda, derecha, en un centro. Pero esta espacialidad está siempre gobernada por una diagonal, por una tagua, por un tahuantín, no necesariamente por la cruz que nosotros entendemos. Y bueno, en un mercado he tomado fotos de internet simplemente, o en este caso pues se está disponiendo el diamante, se está disponiendo en un mercado para la venta, o el yatiri en términos sagrados, ¿no? Tres cosas que me parece interesante hablar, por favor. Bueno, nuestra situación equinoccial, ecuatorial, en la Amaruca,
la tierra de la serpiente sagrada, nuestro vínculo con la Amazonía, con el río Amazonas, con la salida del Atlántico, que nunca se ha pensado que pueda ser el método, por ejemplo, para salir al África o a Europa o salir hacia Egipto, ¿no? Sí. Somos un corazón. Las culturas, está bien, las culturas nuestras, mal llamada aquí Valdivia, debería llamarse la cultura zumpeña, está calculada que en la fase Las Vegas tiene 8000 años antes de la era común, pero yo considero que 8000 más dos que llevábamos, ¿no? 10.000 más, por lo menos 2000 más, 12.000 años tienen las culturas equinocciales y son las más antiguas. Esta es la de Chile, la llamada de Chinchorro, y todas las otras, al menos en su visión normal, histórica, arqueológica, aceptada por la ciencia oficial, entre comillas, muchas veces una ciencia sin conciencia, por lo tanto no científica, señala pues que estas culturas tienen esta Tiwanaku, por ejemplo, esta antigüedad, 2000 antes de la era común, pero sabemos que han existido quizás otras historias de otras humanidades y que aparecen en los mitos. No sé, no conozco a alguien que haya estudiado la relación entre la coca y los mitos anteriores de las otras humanidades. Los mitos deben ser leídos de una forma hermenéutica, semiótica, y no corresponden a visiones simplemente supersticiosas como se los ha tratado. Sí. También se ha pensado que nuestras formas, por ejemplo en el Ecuador actual, nuestras formas andinas han sido siempre las más importantes, se define bajo los criterios del mal funcionalismo norteamericano, una sociedad precerámica, una formativa, una de desarrollo regional, una de integración. Son criterios que no parten de condiciones, por ejemplo, agrícolas o cerámicas o civilizatorias, sino simplemente nombres que los funcionalistas nos han legado y que hacen pensar que las culturas realmente importantes son las andinas, pero no sabemos que estas llegaron básicamente desde la costa, y nada o casi nada decimos de las amazónicas, donde parece estar el gran misterio, y yo consideraría incluso de la coca, ¿no? Esto es un gráfico también de Ontaneda. Aquí tenemos el sitio llamado Las Vegas, ¿no? Horribles nombres, Valdivia, Las Vegas, en realidad sería Zumpa, la zona donde tenemos esa famosa imagen de los amantes de Zumpa o Tumpa, que describe muy bien el mito de Quitumbe. Sigamos. Este es Las Vegas, este es el Inca, este es Chaucí, Cubillín, hacen una suerte de triángulo, y los navegantes valdivios, por llamarlos así, o zumpeños, y los navegantes mantenses luego establecieron una serie de rutas de navegación. Si estamos hablando que la coca aquí ya estaba siendo usada hace por lo menos 8000 años, ¿cómo podríamos decir que luego en el Ecuador no se ha seguido usando la coca? ¿Y cuál fue el proceso por el cual fueron extirpadas las idolatrías, y en qué medida esto dio lugar pues a esta anomia, a esta visión que tenemos muy alejada de la coca, en todo caso relacionada con Bolivia o con Perú, pero jamás con el Ecuador? ¿Sí? Aquí tenemos Catequilla, la línea equinoccial definida por nuestros antepasados. Sabemos ahora que ellos la definieron tanto en la zona de lo que se llama Lumbaqui en la Amazonía, en Catequilla, en el Cayambe, en el Gran Cayambe, o lo definieron aquí en Coaqui, perfectamente, e incluso en las Islas Galápagos definieron el paso de la línea equinoccial. Sigamos. Ahora vamos a ver la ruta que el mito de Quitumbe dice. Después del gran diluvio universal, dice el mito de Quitumbe, relatado por este jesuita Nelo de Oliva, y tomada de un yatiri o de un amauta boliviano, o Quipu Camayuc, que seguramente le contó de dónde vinieron sus antepasados. Dice que llegaron desde Caracas, y desde Caracas fueron a la zona ecuatorial. Entonces veamos cómo es una ruta de esa naturaleza. Puede seguir. Miren, Caracas,
Saludos al señor Apu Monte Ávila, no sé cuál es su nombre original. Caracas y Venezuela seguramente estarán tomados por una serie de conocimientos coloniales y han perdido el conocimiento de los caras, de la ruta de los caras que bajan a Caracas y que pasan por Bacatá y pasan por Pasto, ¿no? Y pasan y llegan a Catequilla y luego se van a la costa ecuatorial, sí. Y miren los caras, los Quitua caras, con este tipo de centros ceremoniales como Cuchasquí, que se parecen mucho. Hemos encontrado unas pirámides, unas tolas en Cerdeña vinculadas a los fenicios, caras, carianos, carios, como se los ha querido llamar, y pues también se ha encontrado en Sumeria, los zigurats son muy parecidos. Entonces ya es hora de ir dejando de lado el hecho de que nosotros no hayamos tenido rutas de intercambio, de contacto cultural, y que la coca haya sido un vector incluso de intercambio, de construcción de caminos, no solo terrestres, sino marítimos, ¿no? E incluso fluviales, ¿sí? Nuestros famosos mindalaes, los chasquis vistos en la perspectiva sureña, atravesando todo tipo de terreno, son todo terreno, eran o son de algún modo todavía, por los culuncos, por el Minumanta o Camino Real, que hemos perdido el nombre, los esposos costales, que lástima, la señora Piedad Peñerera falleció y está muy mal ya Alfredo Costales. Han querido siempre señalar que el camino de Quitumbe es un mito que debe ser entendido y que está vinculado al camino real o Minumanta, que es lo que luego llamaremos también el Capañán, o que los cusqueños van relativizando, van apropiándose en los terrenos a los que ellos están presentes. Sí. Si bajamos desde Pasto, desde Caracas, vamos a encontrar que nos va a dar este eje en Las Vegas. Nosotros estamos estudiando cómo el camino de Quitumbe tiene correlatos a niveles territoriales. Entonces aquí es el eje verde, pero los vectores de difusión desde Quito hacia Manta, bueno, ahí está una ciudad perdida que ahora no voy a hablar y que no es aceptada. Cerca de esta falla, que es la falla de Nazca, está hundida una ciudad frente a las costas del Ecuador, y no es la única, ¿no? También cerca de Caracas también está otra, y seguramente hay en el Perú otras ciudades hundidas. Esta es la génesis del urbanismo americano en lo que llamamos Real Alto, ¿no? Está Real Alto aquí en las costas ecuatoriales, está la cultura llamada Valdivia, debería llamarse Zumpeña, hay una tola masculina, hay una tola femenina, hay una gran huanca o una gran intihuatana que establece una relación de dualidad, que establece una relación de paridad o de Yanantín. Ahí está la génesis de todas las aldeas y ciudades y centros ceremoniales posteriores en América. Estamos hablando de 8.000 años antes de la era común. Los estudios se empezaron a hacer en los años 70 y posteriormente, como sucede en nuestro país, qué lástima, todo se ha ido borrando, se ha ido tapando, se ha ido ocultando. Este es el famoso Las Vegas. Nosotros somos los herederos del jaguar y del mono. Este incenciario Valdivio o Zumpeño tiene la particularidad de mostrar la dualidad en nuestros climas, al menos en nuestros macroclimas. Una temporada lluviosa, el mono, la osa mayor o chincha, y una temporada seca, el jaguar, la temporada cálida. Uno gobernada por la mujer, otro gobernada por el hombre, a pesar de que se manejaban muy bien los dos solsticios y los dos equinoccios. Y seguramente en este tipo de incenciarios se manejaban las plantas sagradas. Aquí estamos haciendo una relación entre, por ejemplo, lo que ahora se llama Puerto Asís, zona muy vinculada al cultivo de la coca. Quizás la mejor coca, o una variedad importantísima de la coca, fue creada y desarrollada aquí con el sol equinoccial. Puerto Asís ahora es Andaquíes. Luego tenemos Tumaco, o la cultura llamada Tulatu, Tumacu. Y aquí está el antiguo Puerto Viejo, relacionado con Manta. No me acuerdo el nombre anterior de Puerto Viejo, pero
es un nombre ancestral también. Aquí está Macas. ¿Qué tienen en relación estas que puedan generar este cuadrángulo, más bien este rectángulo con un centro, con este camino y con un punto central que sería Catequilla? ¿Cómo poder hacer este tipo de alineaciones? Sí, sigamos. Bueno, nuestras relaciones con el águila arpía, el caimán, los colmillos de jaguar, la serpiente, el sol felino, el sol jaguar, el sol ecuatorial. Sí. Hablando de egipcias y egipcios o de sumerios, una estatuilla Valdivia que nos da cuenta de que hay mucha relación, incluso iconográfica. No puede ser un azar esa relación. Por favor, puedes regresar. Los famosos chamanes que cuando consumen plantas sagradas pueden tener, digamos, el vuelo del águila o el salto del jaguar o la fuerza del caimán, etcétera, ¿no? Puedes regresar. Y nuestra actitud siempre, la ecuatorial, de intercambio, de salir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, con la mano abierta en espiral, figura primordial de intercambio. Nosotros hemos sido por destino seres de intercambio, seres pacíficos, seres equilibrados, bien que salimos de la línea equinoccial que establece un punto de equilibrio o de ecuador, igualdad de oro en Amaruc. Sí. Un mapa de Pedro Vicente Maldonado que solo retoma los caminos que fueron definidos por los antiguos Quituacaras, Cañaris, Puruguayes, Pastus, etc. Y en este eje, miren este eje importantísimo que luego fue tomado por los cusqueños, mal llamados incas, quiero decir, porque inca sería un señor solar en el sentido amplio, pero los cusqueños que arribaron, en el mito de Quitumbe se señala que los quiteños bajaron hacia el Cusco y hacia el Tiahuanaco y obviamente dejaron su linaje. En el mito debe ser entendido no de manera literal, son padres de Manco Cápac y Mama Ollo, revisen el mito de Quitumbe, y lo único que está diciendo es que las interacciones entre el norte y el sur fueron de ida y vuelta. Otra vez regresaron los cusqueños, otra vez los mochicas en esta zona del norte estuvieron siempre en contacto con la zona tumbesina, con la zona sur del Ecuador, y así la Amazonia, Mayu Chinchipe está vinculado siempre a esas interacciones. Las rutas de la coca, por ejemplo, podían haber sido de ida y vuelta en las zonas yungas o yunguillas de 1200, 2000 metros en los piedemontes amazónicos, entre la zona sur de Colombia, donde ahora tenemos el grave problema del cultivo de la coca para transformación en cocaína y todo lo que ustedes saben, el problema geopolítico, y pues este eje en los Andes, ¿no? Aparte de otros ejes en la zona costera. Puedes pasar. Veamos qué pasa en un mapa Google cuando estudiamos estas relaciones, por ejemplo, entre Vilcabamba, Cuenca, que es Tomebamba, Cajabamba, la antigua Riobamba, entre lo que sería la zona Piura, la zona de Chiclayo, en el norte del Perú. Veamos. Hay un eje total de alineamiento y está señalado en el mapa del siglo XVIII de Pedro Vicente Maldonado, que lo único que hace es definir que estas ciudades están alineadas y son rutas de intercambio de conocimiento, rutas de una serie de elementos que se han ido convirtiendo en vectores de comunicación, de interculturalidad, y que deben ahora ser puestas en valor, reinterpretadas, descolonizadas del conocimiento que nos han querido imponer desde hace algún tiempo. Sí. Bueno, aquí están las relaciones con estas rutas. Por ejemplo, Quitumbe sería nada más para nosotros la relación entre Quito y Tumbes, ¿no? El hijo de Zumpa o de Tumpa, conste que tiene un nombre parecido a Tunupa o a Tupa. Los guaraníes hablan de Tupa, los aymaras hablan de Tunupa, Viracocha o Tonapa, y hay el monte, Tunupa o Tonapa. Para nosotros sería Tumpa, que se establece aquí, tiene un hijo llamado Quitumbe, Quitumbe funda Quito y Tumbes, y en el fondo el mito, en su correlato territorial, establece esta relación, Quito-Tumbes, ¿no? Y así, una serie de elementos. Aquí tenemos Tucumé,
las pirámides de Tucumán, que han permanecido vistas simplemente como un conjunto de montañas, de tierra. Para nosotros sería Cangagua, me imagino el material es casi el mismo, pero esta es una zona mucho más desértica, la nuestra es una zona andina, y entonces muestra estas relaciones o interrelaciones culturales en la arquitectura, en los centros ceremoniales. Puede seguir la próxima, está cerca de Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, las zonas también donde hay pirámides que parecen montañas rajadas, ¿no? Y el señor de Zipán, que obviamente tendrá también rastros de coca, aparte de Spondylus, ¿no? Ecuatorial. Sigamos. En Chiclayo, digamos en Trujillo, antiguo Chanchán, la ciudad de barro, inmensa ciudad de barro, hay el mito de la llegada desde el norte de un navegante, que es nuestro quitumbe prácticamente, o que es más que un ser, es un conjunto migratorio, es una bandada, digamos, de seres humanos, por llamar así, porque los seres humanos siguen las bandadas, siguen a las aves, siguen este proceso sabio de manejo del espacio, del territorio, y se llama Nailamp. Viene con estas plumas que son ecuatoriales, trayendo conocimiento, trayendo saber, seguramente trayendo también productos, ¿no? Sí. Esta es la famosa Chanchán, cerca de Trujillo, una estructura urbana perfecta, ¿no? La zona Mochica y Chimú, caminos de integración, ¿sí? Pero ahora veamos en la zona andina. Aquí está Cajamarca. Cajamarca está alineado con Quito en el mismo meridiano, ¿no? Y sigamos más abajo, el camino del Inca atravesando Quito en los años 90, casi esto ya está destruido, prácticamente por aquí atraviesa la avenida Simón Bolívar, para quienes conocen, son de Quito, y pues ahí este es el eje de la serpiente, el Minumanta, Camino Real, o luego Capañán en sus sucesivas superposiciones. Sigamos. Cajamarca, Cusco, Pucará, Tiahuanaco, Oruro, Potosí, y aquí tenemos Tihuanaco, pues alineados, ¿no? Este estudio lo hizo María Scholten a partir del mito del Capañán y de Viracocha en los años 50, la holandesa, luego lo siguió Carlos Milla Villena, luego lo siguió Javier Lajo, etcétera, que hace poco estuvo con nosotros. Estamos tratando de unir los caminos de Viracocha con los caminos de Quitumbe, caminos que van haciendo una especie de semidiamante que ya veremos, ¿no? Sí. Aquí está Quito, aquí está Cajamarca, aquí está el camino del Inca, aquí está el camino hacia Lambayeque, Chiclayo. Tiwanaku, aquí está Tunupa Viracocha, aquí está el hombre puma con extremidades de cóndor, porque para nosotros sería el águila arpía y el jaguar, y siempre la serpiente, pero para el sur, en esas zonas del altiplano, sería el titi o el puma y sería el cóndor, ¿no? Interrelaciones en función de los mismos arquetipos. Esto les quería mostrar. Aquí está Caracas, aquí está la zona de Las Vegas, aquí está Tiwanaku, y aquí está una zona sagrada que ha tenido que ver con otra planta, que es el Natem Yajé ayahuasca, que Santarém se ha caracterizado por ser una zona, obviamente, de un eje importantísimo de intercambio y relación. Ahí está un diamante, y quizás en el centro de todo un dorado codiciado por los españoles que llegaron. Algunos eran más bien no necesariamente había España, por lo tanto no eran españoles, eran hispanos, pero llegaron de varias partes, incluso muchos sefardíes, ¿no? Este diamante nos hace establecer una malla, miren esta malla como esta, como en lo macro es lo micro, y entonces podríamos estar señalando que el Yatiri conoce la geomancia o la magia terrestre. San Francisco decía la magia terrestre, seguramente él conocía ciertas cosas. Ayer escuchábamos a Jorge que nos hablaba que San Francisco había retomado ciertos evangelios apócrifos donde Cristo hablaba de su madre, que es la tierra. La magia terrestre, por tener conciencia global, la magia terrestre aquí llega con los franciscanos a América también, ¿sí?
Aquí está Isla de Pascua, aquí está Teotihuacán y aquí está Hawái. La magia terrestre tiene una lógica de ordenamiento, de correlación, tiene una geometría sagrada. Sigamos. La magia terrestre son las llamadas líneas ley, que antes se han dicho así y que fueron cortadas por la ciencia occidental, por los mapas que son cuadrículas planas de latitud y longitud sin considerar la inclinación del eje de la Tierra. La magia terrestre tiene que ver con las llamadas líneas Harman, que son cuadrículas que atraviesan el planeta, y las líneas Curry, que obviamente no tienen nada que ver con la salsa curry, sino con su descubridor, que normalmente son descubridores del agua tibia. Harman y Curry solo replican, solo legitiman lo que nuestros pueblos han sabido siempre, que así como es en micro, es en lo macro. Así yo dispongo mi mesa y así yo puedo leer lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la izquierda, a la derecha, o lo que está al centro, con una lógica para poder explicar aire, agua, tierra, fuego, y una serie de detalles que todavía están por conocerse, al menos que yo desconozco, pero seguramente hay personas que estudian mucho eso. Una famosa vasija en Cochasquí, yo les presenté las tolas de Cochasquí, todos los ecuatorianos conocemos, las líneas Harman, que parecen un ajedrez, líneas que son líneas más bien de salidas y puestas de sol, y líneas Curry. Y una línea, si esto consideramos, puede ser descabellado para algunos, pero si antes ya se pensaba que la Tierra era una esfera, y la esfera es nuestra cabeza, como es micro, es macro, y que tenemos un córtex, un hemisferio izquierdo y uno derecho, y un lóbulo frontal y uno occipital, pues esto es como decir, aquí está la línea equinoccial, aquí está la latitud 30, trópico de Cáncer, la latitud 30 abajo, trópico de Capricornio, el ecuador, ¿no? Y las líneas que la atraviesan. ¿Ah? Algunos podrían sonreír con esto, pero ya veremos. Sigamos. El diamante en culturas como, por ejemplo, esto está en el Templo de la Luna, en la zona esta de Trujillo, en el Templo de la Luna y el Templo del Sol, dos pirámides que parecían montañas, que no es hace poco que se les ha ido ya reconstituyendo, no las he visto últimamente. Formas de mesas de los yatiris, Bolivia, Perú. Aquí están los Valdivios, en un diamante con una cruz central, un quinti a la izquierda, un quinti a la derecha. Las formas diamantinas son formas arquetipales, son formas que todos los pueblos han manejado, y las mayas también. En el altar del templo de Coricancha aparecen las mayas, cuando dicen las colcapatas, aparecen las mayas, y así se dividían las parcelas y terrenos para los cultivos. Pero también estas otras, las diamantinas, parecen ser más sagradas que prácticas, ser las rutas que siguen las aves, que se disponen en este sentido los mamíferos, incluso los perros. Veía una vez pasada en una noticia, decía que los perros se ubican en líneas y ejes, no solo para descansar, sino incluso para hacer sus necesidades. Entonces, como no observamos mucho a los perros ni a las aves últimamente, ni por dónde sale el sol, ni por dónde se acuesta, y sus ejes o seques o psiquis, depende, sus relaciones como ejes sagrados, hemos perdido esta conciencia. Por esto eso nos parece como magia, como superchería, como brujería, porque no logramos entender algo que se fue perdiendo, sobre todo por la extirpación de idolatrías. Muy bien. La ciudad del Cusco se organizaba siguiendo un diamante a partir del templo de Coricancha. Eso lo estudió muy bien Tonsuidema, los 42 ejes que salen o líneas del templo de Coricancha, y como un calendario se establece como un gran diamante que además puede estar contenido en una circunferencia. Geometría sagrada, sí. Las primeras visiones que se tenían por parte de los europeos, la línea del ecuador, sigamos. Quizás algo que nunca se ha discutido bien, para no pensar que es descabellado que la coca, quizás de origen amazónico, haya viajado hacia el África o hacia Europa, es por las vías fluviales, ¿no? Las vías, el Amazonas, el Gran Marañón y luego el Gran Amazonas, salido desde los Andes peruanos, los Andes ecuatoriales,
colombianos básicamente, de sus deshielos, de los grandes nevados o apus. Entonces, ese puede ser una ruta. Todavía no hemos estudiado bien la Amazonia, donde parece estar el secreto, no solo de la arqueología, del urbanismo, de la agricultura, quizás también de la coca. Sí. Cuando finalmente entendemos con una geoconciencia, con una visión amplia, pensamos localmente pero actuamos globalmente y empezamos a tener conciencia del planeta y que nosotros tenemos de algún modo hemisferio izquierdo y derecho, lóbulo frontal y occipital, tal cual tiene la Tierra, entonces empezamos a sentir que estamos conectados con la Tierra y que podemos establecer sus líneas y que aquí estos puntos, por ejemplo en Giza, en Egipto o en la India o Machu Picchu, son puntos de estas serpientes, de estas líneas energéticas, más allá de las que son ortogonales o que son diamantinas, también hay estas otras, ¿sí? Este es un estudio, ¿no?, de Robert Bubal y Graham Hancock, cuando van relacionando los santuarios de la humanidad siguiendo ciertas pautas o patrones. Estas son también, de algún modo, las líneas de fuerza de la Tierra y son las rutas de itinerarios muy posibles que siguieron los ancestrales y que son las pautas de difusión del maíz, de la coca, del frijol, del maní, pero también del arroz, pero también de la soya, para ir considerando nosotros que debemos buscar también para la coca un rol, una necesidad de carácter médico, de sanación del planeta. Pero la coca, la abuelita coca, tiene sus bendiciones y tiene también seguramente sus maldiciones, ¿no? Sigamos. Ahora incluso en la revista Newsweek hace unos 2 años veía que se está estableciendo la vacuna contra la cocaína. Mañana 12 millones de norteamericanos necesitan cocaína. Creo que 5.000, 6.000 millones de habitantes necesitarían de la coca, pero 12 millones de norteamericanos y otros 5 millones en Europa necesitan cocaína. Por lo tanto, apurarse, tenemos que apurarnos a sembrar, a cultivar, a defender, a controlar la coca, a procesar la coca en cocaína. Tenemos que apurarnos para sacar todo esto desde Bolivia, desde Perú, desde el sur de Colombia al Ecuador, para que vengan los carteles mexicanos y se lleven y puedan pasar y entreguen a manos lavadas a los carteles norteamericanos de la cocaína. Hay que apurarse para que podamos morir cientos de miles de latinoamericanos, para que podamos ofrecer la cocaína, el veneno actual. Pero no nos apuramos para trabajar sobre la coca, qué bueno estos eventos, para entender que es una medicina. Quizás la última lámina, no sé si quería, aquí está Las Vegas desde donde empecé, aquí está México, Teotihuacán, aquí está Isla de Pascua, seguramente Santarém, aquí está Caracas, aquí está la ruta de Teotihuacán con Tiwanaku, y el tiempo pasa y es cíclico, y otra vez somos un epicentro de acopio de una nociva sustancia que finalmente está causando tantos estragos. Pero ¿qué es la sustancia que necesitan en el capitalismo duro? Necesitan mucho sexo, mucha orgía, mucha droga, mucha cocaína, muchas emociones fuertes y adrenalina. Eso necesitan en este mundo de la enfermedad global. Y tanto es eso que necesitan, que ese sistema injusto está también cimentado en la maldición de la abuelita coca, no en la coca, sino en la cocaína, generada ya con precursores para establecer el clorhidrato, pero que nos hacen trabajar a nosotros para que finalmente se llenen a manos lavadas las mafias y los carteles norteamericanos. 12 millones mañana. Apurarse, apuraos, pero a definir a la coca como la planta sagrada que nos dé otra vez las bendiciones que estamos necesitando. Gracias.